Bueno, la unidad número 4, razones y proporciones, y también vamos a dar regla de 3. Bueno, ¿qué es una razón? Dice, es la comparación entre dos cantidades. Si dicha comparación se realiza mediante una sustracción, o sea, mediante una resta, la razón se llama aritmética. Y si se hace a través de una división, se llama razón geométrica. O sea, hay dos tipos de razones, la aritmética y la geométrica. Ejemplo, vamos a considerar las edades de Eduardo y René. Son 48 y 12 años. Se observa que si yo resto las edades es 36. Entonces una razón aritmética porque estoy haciendo una resta. Al hacer la resta ya estoy comparando las edades. Entonces ahí ya estoy utilizando una razón. ¿Cuál es esa razón? Es la razón aritmética. ¿Y cuál es su explicación del número 36 que resultó en la resta? Podemos decir que 48 excede a 12 en 36 unidades. Es decir que la edad de Eduardo es 36 años mayor que la edad de René. Bueno, pasamos a la división. Si yo divido eso sale 4. Entonces en este caso estoy comparando las cantidades y una razón geométrica porque utilizo una división. ¿Y esto cómo se entiende? 48 contiene a 4 veces, o sea, 4 veces a 12 tiene que ser. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Que la edad de Eduardo es el cuádruple de la edad de René. Bueno, por lo tanto, si tenemos dos cantidades A y B, y acá está, la razón aritmética es si restamos esas cantidades, y la razón geométrica sería dividiendo. Hay que atender que, por ejemplo, si estamos hablando de tiempo, y voy a comparar, por ejemplo, tantos meses, eh, tantos meses y no puedo comparar con días. Tienen que coincidir las unidades de medida. Por ejemplo, peso, no puedo comparar gramos con kilogramos. Tiene que ser kilogramos con kilogramos o gramos con gramos o años con años. Bueno, en una razón, ya sea aritmética o geométrica, a la A se le llama antecedente y a la B se le llama consecuente. Y una observación, la razón geométrica es la que tiene más uso, de modo que si indicamos la razón y no su clase, entenderemos que es una razón geométrica. O sea, si decimos razón nomás siempre va a ser la geométrica, o sea, la división. Bueno, ¿qué es proporción? La definición. Dice, es la igualdad entre dos razones. La proporción geométrica, no vamos a entrar más dentro de la aritmética, vamos a hacer la proporción geométrica, o sea, igualdad entre dos razones geométricas. Podrá escribirse con tres formas diferentes, como en los ejemplos que se ofrecen a continuación. Y acá está. Se puede escribir así, se puede escribir así o así. Vieron que acá hay una razón, dos razones y una igualdad entre dos razones. Eso es lo que se llama proporción. Las dos últimas formas son las más comunes. Todas estas formas se leen de la siguiente manera. 15 es a 20 como 3 es a 4. Es como decir que 15 dividido 20 es lo mismo que 3 dividido 4. Sale la misma cantidad, aunque sean números diferentes. La interpretación es 15 tiene la misma relación con 20 que 3 lo tiene con 4. Bueno, las partes de una proporción. Si tomo la proporción entera, entonces acá puse un ejemplo. A sobre B es igual a C sobre D. Ahora, A es a B como C es a D. Siempre les conviene expresar de esta manera la proporción y ahí es más fácil ver las partes. Si hablamos de la proporción, tiene extremos y tiene medios. ¿Cuáles serían los extremos? Sería en esta parte se nota mejor A y D. Son los extremos. Y los medios serían justamente los que quedan en el medio en este caso, D y C. Acá es un poco más complicado ver, pero con la práctica van a saber que A y D son los extremos y B y C son los medios. Pero vieron que la proporción es la igualdad entre dos razones. Entonces, si tomamos las razones de manera independiente, sabemos que cada razón, este va a ser su antecedente, su consecuente, su antecedente, su consecuente. Acá escribí, sabemos que la proporción es la igualdad entre dos razones, es decir, en el primer miembro hay una razón y en el segundo otra. Si nos referimos a ellas, tenemos que los antecedentes de cada razón de esta razón, este es su antecedente, su consecuente, entonces es A. Y su antecedente de este es C. Entonces los antecedentes de las razones respectivas son A y C. Y los consecuentes serían B y D. Operaciones con proporciones. Hay dos operaciones fundamentales. Si yo tengo una proporción, yo puedo decir que acá tengo la proporción y puedo decir el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Cuáles son los extremos? A y D. ¿Y cuáles son los medios? B y C. Entonces A y D es igual a A por D es igual a B por C.
Y otro en una proporción puede invertirse de la siguiente manera. O sea, una proporción se puede invertir. Tenemos A sobre B es igual a C sobre D. Y ahora puedo invertir. La inversa de A sobre B es B sobre A. Y la inversa de C sobre D es D sobre C. Entonces yo invierto y sigue siendo una proporción. Bueno, ¿qué es la proporcionalidad? Si yo comparo dos magnitudes, ya sabemos que magnitud es cualquier cosa que se puede medir. Por ejemplo, velocidad, masa, aceleración, peso, cantidad de un artículo. Todo lo que se le puede asignar número es una magnitud. Ahora, si yo tengo dos magnitudes, esas dos magnitudes yo puedo comparar uno con otro. Y esa comparación puede ser directa o inversa. O sea, esa comparación me va a decir si estas dos magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, si yo comparo, por ejemplo, aumenta uno y el otro también tiene que aumentar. O disminuye uno y el otro también tiene que disminuir. Y ahí tenemos un ejemplo, el número de unidades de un artículo con el precio del mismo. Si yo, por ejemplo, digo, 5 manzanas cuestan 30.000. Ahora aumenta, 10 manzanas cuestan 60.000. Entonces, en este caso, el número de manzanas, que sería el número del artículo, en ese caso es una de las magnitudes. Y ese aumentó, de 5 pasó a 10. ¿Y qué pasó con el precio? Aumentó también. La misma cosa, 5 manzanas cuestan 30.000. Entonces, si yo disminuyo, póngale que sea 2 manzanas, ¿cuánto van a costar? El precio va a disminuir también. Entonces, uno aumenta, el otro aumenta. O si uno disminuye, el otro también disminuye. En ese caso, las magnitudes son directamente proporcionales. Y un segundo caso es inversamente proporcionales. Esto es, si uno aumenta, el otro disminuye. O si uno disminuye, el otro aumenta. Ejemplo, el número de obreros y el tiempo que emplean para realizar una obra. Imagínense que 10 obreros trabajan y hacen una obra en 30 días. Ahora, ¿qué pasaría si quieren hacer la misma obra, pero 15 obreros? Ya aumenta la cantidad de obreros. Y el número de días para terminar la obra, ¿va a ser mayor o menor? Va a ser menor. ¿Por qué? Porque ya va a haber más obreros y van a trabajar más rápido. Quiere decir que el tiempo que van a tardar para terminar la obra va a ser menor. Mientras más obreros haya, menos cantidad de días necesitan para terminar la obra. Entonces, en ese caso, las magnitudes son inversamente proporcionales. Esto hay que tener muy claro para poder llegar a hacer la regla de 3, que es lo que vamos a dar hoy. Bueno, ¿qué es regla de 3? Puede ser simple o compuesta. Es aquella que relaciona dos clases de magnitudes, tiempo, peso, volumen, masa, etc. Puede ser directa o inversa. O sea, regla de 3 simple sería cuando relaciona dos magnitudes. Por ejemplo, el tiempo con la masa. O el tiempo con el precio. Entonces, en ese caso, solamente dos magnitudes estoy comparando. Entonces, en ese caso se llama regla de 3 simple. Y vamos a ver ya en qué caso es directa o inversa. Obviamente, si yo comparo dos, tiempo y precio, por ejemplo. Entonces, en ese caso puede ser, si tengo dos magnitudes, puede ser o directa o inversa. La regla de 3 compuesta se emplea cuando se relacionan tres o más magnitudes, de modo que a partir de las relaciones establecidas entre las magnitudes conocidas obtenemos la desconocida. Se compone de varias reglas de 3 simples aplicadas sucesivamente. Bueno, regla de 3 simple, dos magnitudes nomás. Regla de 3 compuesta ya sería 3 o más. Por ejemplo, 7 obreros trabajando 8 horas al día hacen 5.000 metros de una obra, algo así. Entonces ahí, ¿cuáles son las magnitudes? 5 obreros, número de obreros sería la primera magnitud. Trabajando 8 horas al día, algo así. Entonces sería 8 horas, hora. El tiempo sería la segunda magnitud y hacen 3.000 metros una obra. Y ahí sería la longitud de una obra. Entonces son tres magnitudes que se están midiendo, entonces ya pasa a ser compuesta. Regla de 3 compuesta. Bueno, el método práctico para resolver una regla de 3, ya sea simple o compuesta, es es la regla de los signos. Y vamos a ver en qué consiste. Lo primero que tenemos que saber es cuando es directa vamos a tener esta disposición, menos el de arriba y más el de abajo. Y cuando es inversa al revés, más el de arriba y menos el de abajo. Y bueno, solamente haciendo los ejercicios uno se va a dar cuenta en qué consiste o cómo se usa. Vamos al ejemplo de regla 3 directa primero. Simple pero directa. Bueno, en un día de trabajo, dice, de 8 horas, un obrero ha hecho 10 cajas. ¿Cuántas horas tardará en hacer 25 de esas mismas cajas? Entonces vamos a hacer un esquema de los datos. Y vamos a poner 8 horas
En 8 horas dice que hace 10 cajas. Y lo que quiere saber es en 25 cajas en cuánto tiempo va a ser. Para aplicar ese método de los signos, lo que tengo que hacer es, primero, siempre voy a poner encima de la X, el dato que está encima de la X, yo le voy a poner positivo. Siempre va a ser positivo eso. Y el otro lo que yo quiero saber si va a ser positivo el de arriba, negativo el de abajo o viceversa. No depende, esto es lo que tienen que tener en cuenta, que no depende de estos números para que yo le ponga el signo más o menos. No es que 10 es menor a 25 y acá le voy a poner menos y acá más. O sea, los signos que voy a poner acá no dependen de eso. Dependen exclusivamente si las magnitudes son directas o inversas. Ahora, ¿cuáles son las magnitudes acá? Esta columna sería una magnitud, esta columna es otra magnitud. ¿Cuál sería acá? Esta magnitud sería tiempo en horas. Y acá, ¿cuál sería? Cantidad de cajas. Ahora, yo lo que quiero saber es si el tiempo y la cantidad de cajas son directas o inversas, pero según el contexto. Siempre tienen que leer según el contexto, según lo que diga el problema. Bueno, y voy a usar otra vez el cuadro. Entonces, tengo que hacerle hablar a esto. ¿Y cómo se va a utilizar esto? De esta manera. Si acá está la X, entonces esta columna yo le tengo que poner signo. Entonces voy a comparar con esta columna que tiene la X. O sea, la comparación va a ser así. Y voy a hacerlo de la siguiente manera, escuchen, va a ser, si 10 cajas tardo 8 horas en hacer, 25 cajas voy a tardar más o menos que 8 horas. Obviamente la cantidad de cajas ya es mayor y voy a tardar más. Entonces acá ustedes entonces dicen, ya saben que acá va a salir más de 8 horas. Entonces, lo que van a decir es, ¿qué pasa con la cantidad de cajas? De 10 pasó a 25, entonces quiere decir que aumenta, o sea, en este caso aumentó. Ahora, vamos al número de horas. Dijimos también que va a ser mayor también, entonces acá también aumentó. Si los dos aumentan, dijimos que son directamente proporcionales. Entonces quiere decir que son magnitudes directamente proporcionales. Quiere decir que, acá está, si son directas, al de arriba le pongo menos y al de abajo le pongo más. Y ahí está. Cuando ya tengo todos esos signos, entonces pongo que la incógnita que es x es igual y le pongo todos los que tienen positivo van arriba multiplicado y los que tienen negativo van abajo multiplicado. En este caso hay un solo negativo, uno solo. Siempre va a haber un factor más arriba que abajo. Acá hay dos arriba y acá abajo hay uno. Entonces simplificamos cajas con cajas y ahí multiplicar y me queda 20 horas, que es la respuesta. Eso es directa. Vamos a un ejemplo de regla de 3, simple pero inversa. Dicen, ¿cuántos días harían un trabajo 8 obreros si la misma obra fue hecha por 8 obreros en 12 días? Cuando voy a utilizar este método de los signos, la X, vieron que voy a poner dos filas de datos. Y nunca, tengan en cuenta que nunca el que tiene la fila o la hilera que tiene la incógnita nunca puede ir arriba, tiene que ir abajo. Y acá justo dice, ¿en cuántos días harían un trabajo 6 obreros? Entonces, X días, 6 obreros. Pero eso no va a ir arriba, se tiene que ir abajo. Y acá dice, si la misma obra fue hecha por 8 obreros en 12 días. Entonces pongo los dos que conozco primero. Acá dice primero 8 obreros en 12 días, eso ya sé. Entonces pongo arriba porque no tiene la X. Y el que tiene la X es 6 obreros en cuántos días, dice. Y fíjense que ahí puse abajo. Por más que nombró primero, tiene que ir abajo. Y acá obreros bajo obrero, obviamente, y días, el resultado final. La misma cosa, encima de la X le pongo el positivo, utilizo el cuadro y voy a hacerle hablar. Ahora vamos a decir, 8 obreros tardan 12 días en hacer una obra. Ahora, si disminuyo la cantidad de obreros, 6 obreros ya no me va a ver. ¿Será que van a tardar más o menos que 12 días? Obviamente la cantidad de obreros disminuyó, van a trabajar más lento, quiere decir que en la obra van a terminar en más días. ¿Qué pasa con la cantidad de obreros? De 8 bajó a 6, disminuye. ¿Y qué pasa con la cantidad de días para culminar la obra? Aumenta. Entonces, número de obreros disminuye, número de días aumenta. Uno disminuye, otro aumenta. En este caso es inversa. Y cuando es inversa, los signos son más el de arriba y menos el de abajo. Ponemos la incógnita, los que tienen positivo arriba y los que tienen negativo abajo. Simplificamos obreros, multiplicamos y nos queda días. Sería 16 días. Y vamos ahora a un ejemplo de regla 3 compuesta. Dijimos que tiene que tener 3 o más. Hasta ahora lo que hicimos tenían 2 nomás. 2 magnitudes. Ahora tiene que tener 3 o más.
Dice el problema, 12 obreros trabajando 8 horas diarias terminan un trabajo en 25 días. ¿Cuánto tardarán en hacer ese mismo trabajo 5 obreros trabajando 10 horas diarias? En este caso tenemos tres magnitudes. Tenemos número de obreros, número de horas, tiempo sería en horas y tiempo sería en días. Por más de que haya tiempo, uno está medido en horas y otro está medido en días. Bueno, y abajo dice 5 obreros, 10 horas y en cuánto día tardarían. Obviamente acá hay 2 obreros mayor que este, 8 horas nomás trabajaban y terminaron en 25 días. Ahora la misma obra quiere saber si hay 5 obreros ya nomás, pero aumenta la cantidad de horas al día. O sea, disminuye la cantidad de obreros, aumenta la cantidad de horas. Y quiere saber cuántos días. Habíamos leído en la teoría que siempre hay que comparar, es como tener varias reglas de 3 simples. Entonces, primer paso se mantiene. Vieron que la X también está en la línea o en el renglón de abajo. Bueno, siempre encima de la X el positivo. Ahora utilizamos el cuadro y vamos a ver. Ahora hay dos partes que tengo que poner. Entonces lo que voy a hacer es, voy a comparar así. Voy a comparar este, pero voy a comparar con este, con la incógnita. O sea, este que le quiero poner el signo, pero siempre con el que tiene la incógnita. No puedo, después voy a comparar los otros, que serían este ya. Este voy a comparar con este. Al que le falta el signo con el que tiene la incógnita, que sería la X. Pero lo que no puedo hacer es comparar, por ejemplo, este no puedo comparar con este. ¿Por qué? Porque ahí no hay incógnita, entonces no voy a poder comparar. Entonces vamos a dividir en dos reglas de 3. Vamos a hacer primero este con este. Bueno, 2 obreros en 25 días terminan una obra. Pero no lleven en cuenta esto, olvídense de esta parte. 2 obreros van a terminar en 25 días. Ahora 5 obreros, hay menos obreros. ¿Qué va a pasar con la cantidad de días para terminar? Aumenta. Entonces disminuye la cantidad de obreros, aumenta la cantidad de días para culminar la obra. Entonces en este caso, uno disminuye, el otro aumenta. Entonces es inversa. Y en inversa los signos son más el de arriba y menos el de abajo. Ahora olvídense de esta parte. Ahora vamos a hacer este con este. Si trabajamos 8 horas, vamos a terminar en 25 días. Ahora si trabajamos 10 horas, aumentamos nuestras horas diarias. Obviamente vamos a necesitar menos días. Entonces aumenta la cantidad de horas, disminuye la cantidad de días. Entonces es otra vez inversa. En este caso más el de arriba sigue los signos y menos el de abajo. Todos los que tienen más van arriba multiplicado y los que tienen menos abajo. Simplifico y ahí me sale 48 días. Ahora, acá por ejemplo dio inversa, inversa. No es que siempre va a dar inversa, inversa o directa, directa. Puede dar inversa, inversa como en este caso. Puede dar directa, directa. O puede dar uno directa y otro inversa. Eso depende exclusivamente de las magnitudes que se relacionan en el ejercicio. Bueno, hasta acá.